Muy buenas tardes, amigos y amigas de nuestro programa Deportes para Todos. Les damos la más cordial bienvenida a quienes hoy nos ven a través de nuestro canal INAF. Nos gustaría mencionarles además que en este primer ciclo de Deportes para Todos abordaremos exposiciones y conversaciones que estarán orientadas a tratar diversos temas enfocados a los deportes y su desarrollo en el niño, siempre en un contexto de mucho análisis pedagógico y orientador. Para ello, contaremos con una serie de invitados expertos en los temas a tratar, contribuyendo a ser un medio interactivo y participativo con la comunidad deportiva nacional. En esta ocasión nos acompaña la profesora Cecilia Bamonde. Ella es profesora de Educación Física de la Universidad de Chile. Tiene un magíster de Nutrición Humana del Instituto de Nutrición y Tecnología de los Alimentos de la Universidad de Chile. Es doctora en Nuevas Perspectivas de Investigación en Ciencias de la Actividad Física de la Universidad de Granada, en España. Su experiencia profesional consiste en ser, por más de 35 años, docente de la carrera de Educación Física de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Así también ha sido coordinadora y docente del Magíster Salud y Bienestar Humano en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, así como también docente de doctorado denominado Ciencias de la Motricidad Humana de la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación. Nuestra invitada es creadora del test CAFRA, utilizado en el CIMSE de Educación Física. Actualmente, la profesora Cecilia se desempeña como docente y presta asesoría científica en el Ministerio del Deporte. Profesora, muy buenas tardes y muchas gracias por estar junto con nosotros. Muy buenas tardes, Eduardo. Gracias a ustedes por haberme invitado. Yo siempre muy feliz de comunicarme con las personas que están interesadas en estas temáticas de salud y en esta oportunidad de la programación para niños obesos, que es tremendamente importante. Y también podemos decir que no tan obesos, o sea, aquellos que tienen algunos kilitos de más. Perfecto, profesora. Me imagino que es una temática súper importante. De hecho, usted nos va a hablar sobre la nutrición y obesidad infantil en Chile. ¿Nos podría dar un breve resumen o una reflexión sobre lo que se va a tratar en su exposición? Bueno, esto tiene como base el deporte para todos. Entonces, eso incluye a todos los niños, es decir, a los que tienen sobrepeso, a los que son más inactivos, a los que son deportistas. Entonces, vamos a tener un enfoque especialmente para la programación. ¿Cómo programo para niños que son algo diferente en cuanto a la actividad física? Esa es como la idea central. Perfecto, profesora. Me imagino que va a ser un tema muy interesante. Así que, sin más, las cámaras son suyas, todo el tiempo disponible para usted. Adelante con su presentación. Bien, gracias, Eduardo. Un gusto estar con ustedes en esta oportunidad. Eh, Vamos a hablar sobre deporte para todos, pero con un enfoque a los niños. Y cuando hablamos de deporte para todos, es para aquellos que son menos interesados, más interesados, los deportistas, los que tienen sobrepeso, todos aquellos que se interesan por la actividad física, que es súper importante, que es saludable y es un derecho de los niños. Entonces, hoy día vamos a hablar de cuáles son los factores para poder programar para aquellos niños que han tenido menos oportunidades de mejorar su capacidad física, para aquellos niños que tienen menos rendimiento y que compartan con los otros que sí han participado. Esa es la idea de esta conversación de hoy día. Entonces vamos a ver que el ejercicio físico y la obesidad infantil es una realidad chilena, está presente. No solamente chilena, sino que lo vamos a encontrar en muchos otros países. Entonces nos tenemos que preguntar qué provoca la obesidad en los niños chilenos, por qué están con sobrepeso. Y por otro lado, la alimentación o los hábitos o comportamientos sedentarios son propios de nuestra población. Claro que sí, esto ha ido pasando paulatinamente y nuestro país está tratando de evitar esto, de mejorarlo hace ya más de 20 años.
Entonces, deberíamos hacer un breve análisis de los factores que inducen al sobrepeso y a la obesidad en los niños. Entonces, claro, lo tenemos que ver por el lado de la actividad física, pero también de la alimentación. Hay un ordenamiento, hay hábitos. Esto se ha trabajado con los niños. Bueno, si observamos qué ocurre con los hábitos alimenticios, pues se han perdido. Se han perdido, han salido de nuestra cultura. Yo recuerdo que antes teníamos hora para almorzar, hora para tomar once, para cenar, pero en este momento hay un poco de desfase, desorden en las horas de alimentación y además que se come entre comidas. O sea, claro, entre comidas, es decir, entre el almuerzo y la once, los niños comen. Entre la once y la cena también. Entonces, ese desorden induce a que nuestro sistema metabólico se altere. Y por otra parte, si miramos los hábitos de actividad física o el comportamiento que tienen los niños con respecto a su actividad física, cada vez eh, hacen menos actividad física. Y la tecnología los ha inducido a eso. Entonces, ¿qué buscamos ahí? Bueno, que los niños hagan deporte, pero el deporte tiene que estar inserto en la actividad rutinaria de los niños que sea rescatada, ¿cierto? Con actividades de todo tipo. Entonces, no solamente planificar, programar un entrenamiento 3 veces a la semana, sino que los niños tienen que cambiar el comportamiento en su vida rutinaria. Entonces, en cuanto al análisis que podemos hacer aquí es que se regule la alimentación y al mismo tiempo que se ordene la actividad física, ¿cierto? Ahora 8 horas en el colegio también es muchísimo, ¿cierto? Hace 40 años atrás los niños iban al colegio 5 horas y el resto del tiempo jugaban. Entonces hay que recuperar esos espacios para que los niños incorporen actividades de mayor gasto energético. Pues bien, entonces ante lo dicho tenemos que buscar una solución. Cambios en los hábitos y rutina de vida. Eso lo tenemos que hacer. Y por otro lado, cambios en los hábitos alimentarios. Y si nos preguntan por qué se produce la obesidad, ¿por uno o por lo otro? Podríamos decir que por los dos. Pero un niño, antiguamente, si era por ejemplo, no sé, violinista y era muy inactivo, no era obeso. Entonces, la alimentación, ¿cierto?, ha hecho un cambio tremendo, no solamente en cuanto a los hábitos y el orden, sino que también al aumento de las calorías, ¿cierto?, y del tipo de alimento. Por ahí tenemos que ir haciendo algunos cambios. Pero si lo vemos desde el entrenamiento, desde la educación física, podríamos comenzar, ¿cierto?, viendo cómo se programa, cómo se planifica para un niño que ya tiene sobrepeso. Veamos su realidad. Entonces, claro, es súper importante integrar a todos los niños, a los que tienen sobrepeso, a los que son obesos, a las actividades que apuntan a regular y normalizar su organismo, ¿cierto? A disminuir el porcentaje de grasa, a aumentar el tono muscular, a mejorar la capacidad aeróbica, a mejorar la fuerza. Entonces, si un niño no se puede integrar porque la carga de trabajo es muy alta para la capacidad que tiene, pues no va a servir de nada el entrenamiento. Entonces, eso vamos a hablar hoy día. Vamos a hablar de la inclusión de las niñas y niños con sobrepeso u obesidad a entrenamientos que sean efectivos. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Primero tenemos que tener una evaluación adecuada, ¿cierto? No una evaluación que no nos entregue datos o una evaluación donde el niño no pueda ni siquiera iniciar la actividad. No, tenemos que aplicar una evaluación que nos entregue datos de cuánto es la fuerza que ellos tienen, de cuáles son sus habilidades motoras, de cuál es su capacidad física o consumo de oxígeno. Y así un sinnúmero de resultados que tendrían que estar adecuados para los niños de
diferentes pesos y de diferentes edades también, y grados de madurez. Por otra parte, la búsqueda del equilibrio entre la ingesta y el gasto energético. Hay muchos estudios sobre eso, ¿cierto? Donde han señalado que el gasto energético definitivamente es bajo, ¿cierto? Y nos están hablando de la vida rutinaria. Vean que es importante, porque a veces buscamos que la solución esté en la actividad física, en el deporte. Aquí todo tiene que contribuir. Tienen que haber cambios importantes en su vida rutinaria. Ahora, el entrenamiento, ¿cierto? El aumento de la capacidad física lograda por este entrenamiento mejora también la integración de actividades de mayor intensidad en la vida rutinaria, eso es verdad también. Entonces, por ahí tenemos que ir buscando la solución. Por otro lado, vemos que la carga de trabajo físico, ¿cierto? Debe estar de acuerdo a la respuesta orgánica del niño o de la niña. O sea que si yo le pongo una carga, por ejemplo, que implica saltar, y él no puede saltar o ella no puede saltar, es que no lo hizo. Es que no fue ninguna carga. O una carga donde se tienen que suspender en una barra y mantenerse por algunos segundos y no logró suspenderse. Quiere decir que no hubo nada para ello. Eso es súper importante. Y de eso habla la inclusión, ¿cierto? Una inclusión efectiva. No solamente que vaya, no solamente que trate de participar, sino que participe. Y que esa participación signifique un cambio en su organismo, en su respuesta adaptativa. Bueno, por otra parte, debemos programar los entrenamientos de resistencia aeróbica, que eso es súper importante para que se produzca un buen gasto energético y que a su vez para que se utilicen las grasas, se degraden las grasas, porque cuando no tenemos ese tipo de trabajo, el sistema se va atrofiando. Y cuando el sistema se atrofia, el organismo echa mano a el glicógeno, ¿ya? Que está almacenado en los tejidos musculares. Por lo tanto, la duración del trabajo es muy corta, cuando esa es la fuente energética, el niño se agota y no sigue participando. Entonces tenemos que bajar la intensidad del trabajo para que permanezca un tiempo más largo en la actividad y se logre el objetivo de usar las grasas como fuente energética para las distintas actividades que él hace. Y eso también es un plus para que se sienta capaz de hacer trabajos de larga duración o optar por intensidades mayores en su vida rutinaria incluso. O sea, en vez de subir la escalera mecánica, me incentiva a subir la escalera tradicional. Entonces, eso es lo que tenemos que lograr como actitud o como comportamiento. Eso se habla de comportamientos sedentarios. Tenemos que evitar que tenga comportamientos sedentarios. Bueno, por otra parte, la programación del entrenamiento de fuerza debe ser un agente de cambio, ¿ya? Que los niños no deben hacer fuerza. No es cierto, los niños hacen fuerza desde la cuna, cuando dan vuelta la cabeza, cuando se giran, cuando empujan, etcétera. ¿Ya? Y cuando ya son más grandecitos y se tienen que poner de pie y empiezan a caminar, es que eso es fuerza. Entonces aquí tiene que haber una dosificación y de lo que se habla cuando dicen los niños no tienen que hacer fuerza es de la sistematización, de las repeticiones, de los trabajos que están por sobre su capacidad adaptativa. Pero uno se da cuenta cuando sí está dentro de su capacidad adaptativa. Por otra parte, la regulación de factores estructurales para un desarrollo adecuado. Cuando hablamos de factores estructurales, tenemos un sinnúmero de factores estructurales, partiendo desde la estructura ósea, siguiendo por estructuras de órganos e incluso por desarrollo muscular. Entonces, ¿qué desarrollo de órganos podríamos poner como ejemplo? El desarrollo del tamaño del corazón, de la capacidad ventricular que tiene para alojar sangre, ¿ya? ¿Y cómo se desarrolla eso? Con un buen trabajo aeróbico, donde el volumen de sangre que se devuelva a los ventrículos provoquen el agrandamiento de esto. Por medio de la distensión van a conseguir que los ventrículos se desarrollen y que tengan mayor capacidad. Y a su vez también un cambio estructural es la fuerza que generan los ventrículos para una mejor eyección de sangre.
O sea, aquí tenemos un par de ejemplos que tienen relación con un entrenamiento adecuado, po. ¿Y cuándo sería inadecuado? Cuando la frecuencia cardíaca es tan alta que no permite un buen llene ventricular. Cuando la frecuencia cardíaca es tan alta que no da tiempo que la contracción ventricular provoque una buena eyección. Entonces, el transporte de oxígeno baja, el consumo de oxígeno también, el niño se agota, pasa a ocupar otras fuentes energéticas como el glicógeno y la fosfocreatina y finalmente no se cumple el objetivo que tenía el entrenamiento. Entonces, vuelvo a repetir que el entrenamiento tiene que estar adecuado a la capacidad física que tiene. Ahora, hay una crisis en cuanto a el número de niños obesos que existe en el mundo. Por supuesto que sí. ¿Y eso es producto de qué? De todo lo que estábamos señalando anteriormente, de una mala alimentación, de una alimentación excesiva en calorías, de una mala distribución de los alimentos durante el día, y al mismo tiempo, ¿cierto?, de muchos comportamientos y actitudes sedentarias que están naturalizadas. Ya no pasa nada que un niño sea tranquilo. Antes no tenían que parar, ¿cierto? Ahora los niños son, un niño que se porta bien es un niño tranquilo. Y los mismos padres inducen a que este no se mueva tanto. Tiene que ser todo lo contrario. Si quiero a mi hijo, tengo que permitir que él se mueva, ¿cierto? Que él tenga todo su aprendizaje a través del movimiento. Y que cuando llegue la noche esté agotado y ya no tenga tiempo ni siquiera de los juegos electrónicos. Entonces tenemos que hacer un cambio con respecto a eso. Tenemos que valorar más la actividad física. Y hay otra cosa importante. Tenemos que educar a los niños con respecto a esto. Ellos tienen que saber lo que está pasando en su cuerpo. Ellos tienen que saber que es importante la actividad física. Tan importante como leer, tan importante como escribir, porque es su cuerpo, ¿cierto? Entonces, tenemos que cambiar de filosofía con respecto a eso. ¿Existen dietas para niños obesos? Sí, bueno, Eduardo les decía que yo hice mi magíster en el INTA. Claro, en el INTA han hecho muchas cosas para que los niños obesos tengan dietas adecuadas, ¿cierto? Han hecho evaluación con respecto a la ingesta que estos niños tienen, han hecho cambios, existe la clínica obesidad, por lo tanto, tenemos que, por una parte, modificar la dieta y ordenar. Incluso podríamos partir solamente con hacer una buena distribución de la alimentación y dejar horas, 3 horas, por ejemplo, sin ingesta, para que las grasas se degraden. ¿Y qué hace por mientras? Actividad física, ¿cierto? Bueno, las dietas para adultos dicen que se tienen que alimentar cada 2 horas, que si no baja el metabolismo, pero la verdad es que estos niños eh, eh, se alimentan con eh, comidas de altas calorías. Entonces tampoco podemos hacer eso. Bien, por otra parte, ejercicios especiales para los niños obesos. ¿Cuáles? Bueno, aquí hay una particularidad. Generalmente cuando se habla de trabajo en niños, se señala que tienen que trabajar con su peso corporal. Pero si el peso está excedido, como en el caso de los niños con sobrepeso o obesidad, el peso corporal es una carga excesiva. Entonces ahí podemos reemplazar el trabajo de fuerza, por ejemplo, por eh, pesos que estén regulados, ¿ya? Y eso nos daría pie a que ellos pudieran participar siempre, ¿cierto? Si ellos tienen que hacer ciertas repeticiones, van a estar en condiciones de hacerlo. Entonces, ¿cuál sería la carga de trabajo para ellos? Bueno, la carga de trabajo va en relación a su peso normal. Si tiene que hacer suspensión en una barra y él debe pesar 30 kilos y pesa 45, el peso con el que él debería movilizarse es con 30 kilos, porque su sistema muscular y neuromuscular está adaptado por desarrollo a 30 kilos. Entonces tiene 15 kilos más de más. Y quizás hasta podría ser más fuerte que el resto de los niños. O sea, sería capaz quizás de acarrear 35 kilos, pero 45 ya no puede.
Entonces ahí es donde yo les decía, es que no hay nada para él. Tenemos que buscar que siempre exista algo para los niños que están trabajando en algún programa o plan de ejercicio, ¿cierto? Entonces, ¿cómo programar actividad física para los niños y niñas que ya han adquirido el sobrepeso y la obesidad? Esto es nuestro tema. Muchos de los ejercicios prescritos para niños y niñas tienen como carga el propio peso. Entonces, como les decía anteriormente, si son 15 kilos, pues con el desarrollo muscular que ellos tienen, si tienen un desarrollo normal y una madurez normal, no lo van a poder lograr. Y eso implica que ellos han desarrollado menos la fuerza. No hemos probado eso. Tendríamos que aplicar un buen test de fuerza, ¿ya? Y mirar si efectivamente la fuerza desarrollada está en razón de su desarrollo puberal, por ejemplo. Si está en razón de su madurez. Y lo más probable es que sí, que el problema en este caso no es una atrofia, ya por no haber practicado deporte, sino que es un problema de carga excesiva para la madurez que ellos tienen. Pues bien, pero sí existen muchos de los ejercicios que no tienen como carga su propio peso, pero muchos otros sí lo tienen. Por ejemplo, aquí estos niños tienen que subir la trepa y cómo este niño que está dándonos la espalda podría cargar su peso corporal. ¿Qué fuerza tiene que tener en su musculatura del tren superior para poder hacer eso? Con 15 kilos de más. Les aseguro que a estos niños que sí lo están logrando, si le ponemos 15 kilos de más, no lo logran. Entonces estamos pensando ahí que el problema es el sobrepeso y que tenemos que adecuar las cargas de trabajo para que estos niños trabajen la misma musculatura, ¿cierto? Van a trabajar en la trepa, por ejemplo, ya que tenemos esta imagen, pero que lo hagan con el peso que deberían tener, 15 kilos menos, 10 kilos menos. Pues bien, entonces, ¿cuál es la evaluación adecuada? Aquella que nos entrega la información de lo que necesitamos saber. Vamos a poner un ejemplo. El test de naveta es un muy buen test, ¿cierto? Nos arroja valores de consumo de oxígeno por kilo de peso, ¿ya? Pues bien, si un niño con sobrepeso participa en esa prueba, va a tener mayor carga que el resto de los niños. Parten con 8 kilómetros por hora. Pero 8 kilómetros por hora llevando 40 kilos de peso no es lo mismo que 8 kilómetros por hora con 55 kilos. Entonces, el empuje, el número de fibras musculares que tienen que participar para este empuje y para mantener esta velocidad es mucho mayor que en un niño de 40 kilos. Por lo tanto, su consumo de oxígeno ya parte siendo mayor con su peso completo. Y luego los valores se dan por kilo de peso, por lo tanto, no hay una diferencia, no se muestra la diferencia, pero si multiplicamos ese valor por kilo de peso, por el peso corporal de cada uno, nos vamos a dar cuenta que la exigencia que ese test tiene para los niños con sobrepeso es excesiva para el desarrollo muscular que tienen, ¿cierto? Bueno, entonces la información entregada por ese test no es adecuada. Tiene que ser un test submaximal, ¿cierto? Y si se tiene que relacionar tal vez con algún indicador fisiológico. Y en este caso podría ser la frecuencia cardíaca, ¿cierto? Bien, entonces estamos hablando de información adecuada. ¿Qué información se requiere para programar adecuadamente en niñas y niños en etapa de desarrollo? Hay algo bien importante. Claro, la postura tiene que ser correcta. Los vectores de fuerza tienen que caer en puntos donde realmente el tejido esté fortalecido. El estado nutricional tendría que estar dentro de valores normales. El tono muscular, ¿cierto? Adquirido en diferentes grupos musculares tiene que ser el adecuado para su madurez y su desarrollo. El nivel de desarrollo de habilidades motrices también tendría que estar de acuerdo a su edad. El desarrollo de la resistencia aeróbica también tendría que ser adecuado para su nivel de desarrollo.
el desarrollo de la fuerza en diferentes grupos musculares también, el nivel de flexibilidad y por último la actitud, el estado emocional. ¿Por qué estamos hablando de esto? Bueno, porque todo lo anterior conlleva a perder una actitud entusiasta para participar. Claro, porque si no hubo nada para ese niño durante el entrenamiento, por supuesto que ya no tiene la misma actitud, ¿cierto? Y el estado emocional también. Todos tienen algo, ¿cierto?, que decir después del partido. Y este niño que no logró lo que quería y que no participó como quería, por supuesto que tiene un estado emocional diferente, no está contento con su rendimiento. Y los niños se comunican mucho por el movimiento, más que por el lenguaje. Entonces la frustración lo lleva finalmente a desertar. Bueno, decía aquí la postura es súper importante, ¿ya? Porque los vectores de fuerza tienen que caer en puntos estratégicos y si no pueden producir un deterioro, ¿cierto? Una hiperlordosis, rodillas en X, etcétera, pie plano. Entonces tiene que haber una instancia en que se evalúe la postura ya de un cuerpo que está en desarrollo. Por lo tanto, ahí veremos la ubicación del centro de gravedad, la contención que tienen las articulaciones, ahí podemos hablar de las rodillas en X, por ejemplo, ¿ya? El punto donde caen los vectores de fuerza y qué es lo que pasa con el ejercicio físico sobre eso. Porque si ya están cayendo en un punto donde el tejido no lo resiste o donde la articulación no lo resiste y nosotros ponemos más carga, por supuesto el deterioro va a ser mayor. Entonces la postura es súper importante. Luego, tenemos que contar con una evaluación del estado nutricional sencilla, ¿cierto? Que la podamos hacer todos. Medir la estatura, medir el peso, calcular el IMC, que tiene una fórmula muy simple, ¿ya? Ubicar el IMC en una planilla adecuada para la edad y el estado de desarrollo, ¿cierto? Porque no es la misma que los adultos. Determinar el estado nutricional según el índice de masa corporal, ¿cierto? Y aquí vemos que para eso necesitamos el peso, la talla, el cálculo del IMC y en algunas oportunidades también podríamos utilizar el índice de cintura-cadera para ver cuánta grasa tiene en el abdomen a esa altura, si la obesidad ya ha avanzado mucho. Y si es necesario también podríamos evaluar la composición corporal para ver cuánto es el porcentaje de masa magra y de masa grasa. Y dentro de la masa magra veremos cuánto le corresponde a masa ósea y cuánto le corresponde a el desarrollo de la masa muscular. Eso se tiene que correlacionar con la carga que le pongan al niño, ¿cierto? Con el desarrollo de la fuerza que ha logrado. ¿Cuánto es tu masa muscular? Entonces deberías tener tanto desarrollo de fuerza. Entonces la carga tiene que ir en relación a eso. Bueno, y cuando hablamos de composición corporal tenemos que incluir todo, ¿cierto? Entonces, podemos muchas veces hablar de nivel molecular, pero también podríamos hablar hasta de valores de nivel atómico, ¿cierto? Del átomo, del hidrógeno, carbono, oxígeno. Claro, entonces las investigaciones muchas veces se hacen desde este aspecto. También hablamos de la masa celular, que se relaciona con la masa ósea, por ejemplo, con la masa muscular. Y luego la distribución, o sea, eh, cuánto es el volumen de sangre, cuánto pesa el esqueleto, qué peso y qué porcentaje tiene el tejido adiposo y cuánto pesa o qué porcentaje corresponde al músculo esquelético o el músculo estriado, que es súper importante porque de eso depende las cargas de trabajo que se le vayan a asignar. Entonces, en muchas ocasiones, el desarrollo del músculo esquelético está muy de acuerdo con el desarrollo del niño y con la edad que tiene, pero el tejido adiposo es excesivo y esto va en desmedro del funcionamiento del músculo esquelético. Así lo vemos en muchos ejercicios. Pues bien, también tenemos que cautelar que el tono muscular de los diferentes grupos musculares
esté en condiciones adecuadas y que este corresponda a la edad y la madurez del niño. Entonces tenemos que observar el tono muscular general de todos los grupos musculares. Muy importante ver el tono de los músculos posturales, ¿cierto? La postura es muy importante, ¿ya? El tono muscular equilibrado entre distintos grupos musculares. Aquí me voy a detener un poco porque fíjense que la mayoría de nuestros deportistas, cuando tiene cargas mayores porque lo llamaron a una selección en el extranjero o cuando está con una carga de trabajo muy alta por competencias internacionales, estos se lesionan. Entonces dicen, qué mala suerte. No, no es mala suerte, es mala preparación física. ¿Por qué los extranjeros no tienen el mismo resultado? Porque estos tienen una muy buena preparación física desde que son pequeños. Entonces no tenemos que descuidar, ¿cierto?, el equilibrio entre grupos musculares, por ejemplo. De manera que cuando se entrene, ¿cierto?, el, el lado opuesto tenga la resistencia para no lesionarse, ¿cierto? Y que a su vez hayan tenido tal experiencia que la respuesta neuromuscular sea óptima, o sea, que haya pasado por todas las etapas en su desarrollo neuromotor. ¿Y dónde se refleja eso? ¿Cómo puedo yo distinguir cuál es, que se está desarrollando o no se está desarrollando el sistema neuromotor? En el desarrollo de habilidades, ¿no?, que estén de acuerdo con cada una de las etapas de desarrollo del niño, que tampoco los apuremos mucho, ¿cierto? Y no los saltemos etapas, porque eso nos pasa la cuenta. Bien, entonces el desarrollo de habilidades motoras aquí juega un rol importantísimo. Tenemos que pasar por todas las etapas, ¿ya? ¿Y que esto requiere fuerza? Por supuesto que requiere fuerza. ¿Eso requiere capacidad aeróbica? Sí. ¿Que requiere flexibilidad? También, y velocidad también. O sea que estamos hablando de cualidades físicas en etapa de desarrollo de habilidades motoras. Exactamente. ¿Y cómo es eso? Bueno, porque resulta que en esta etapa las cualidades físicas están a servicio del desarrollo de las habilidades. Pero cuando ya pasan la pubertad, ya están en condiciones de un mayor mejoramiento y desarrollo de sus cualidades físicas, el desarrollo de las habilidades están a servicio de esto. ¿Se fijan? Cambian. Pero no es que los niños cuando están en la etapa de desarrollo de habilidades no deban hacer fuerza, que no tienen que centrarse en el desarrollo de la fuerza, es otra cosa, pero que sí tienen que utilizar la fuerza. Y ahí la fuerza se desarrolla a través de una mejor coordinación neuromotora. Y la fuerza aumenta sin hipertrofia en esa etapa. Entonces, tenemos que hacer una buena programación para que esto ocurra, ¿cierto? Y que el desarrollo motor vaya de acuerdo a esa edad y que el desarrollo de habilidades también vaya de acuerdo a la etapa de madurez en que se encuentra y que las habilidades físicas, las habilidades motoras se incorporen a su vida rutinaria. Eso que echamos tanto de menos el juego, ¿cierto? Porque mediante el juego incorporábamos este desarrollo de habilidades a todo lo que hacíamos, ¿no? Hasta arrancar de los carritos con ruedas que nos perseguían, hasta andar en los pedalines de la bicicleta. O sea, tantas cosas que hacían los niños y que le ayudaban a desarrollar sus habilidades, el equilibrio, etcétera. Siempre nos subíamos a los árboles, pasábamos a través de la pandereta, se me quedaban las llaves y yo saltaba a la reja. Y no era deporte, pero todas esas habilidades las íbamos adquiriendo en la vida cotidiana. Eso lo hemos perdido, tenemos que recuperarlo, ¿cierto? Aquí no vemos niños con equipo, ¿cierto? De deporte, vemos niños jugando, pero en eso están saltando, corriendo, accionando, entrenándose en el equilibrio, andando en bicicleta y muchas otras cosas. Pues bien, entonces, el desarrollo de la fuerza se tiene que lograr en los diferentes grupos musculares, no solo las piernas, no solo los brazos,
también los músculos, ¿cierto?, estabilizadores del tronco. También los músculos que, que no sé, están un poco abandonados, ¿ya? Que no son estimulados con actividades rutinarias. Por eso no permitan que suban por la escalera mecánica, sino que usen sus piernas, ¿cierto?, para subir por la escalera tradicional. Y así tantas otras cosas. Bueno, entonces, el desarrollo de la fuerza muscular en forma independiente al rendimiento, ¿cierto? Debe manifestarse, sobre todo cuando el rendimiento depende del peso corporal. Entonces, no nos vayamos solamente por el rendimiento, sino que localicemos el desarrollo de la fuerza. Y cuando todo esto se sume, vamos a tener mejor rendimiento. ¿Qué es lo que ha pasado? Que antes la evaluación se hacía desde el rendimiento. Y el rendimiento implica muchos factores que están relacionados con el sobrepeso, ¿cierto? Entonces, rindo menos porque peso más. Entonces, no veamos el rendimiento. ¿Qué vamos a ver? Es la fuerza. Pero la fuerza que tiene esa musculatura empujando, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí las máquinas nos prestan un buen servicio, ¿eh? Bueno, y detrás de las cualidades físicas que tengo, las habilidades, el desarrollo de las habilidades. Y detrás del desarrollo de habilidades, ¿qué tengo? La postura, ¿no? ¿Se dan cuenta entonces? Si vemos qué es lo que han perdido los niños con sobrepeso: rendimiento, cualidades físicas, habilidades motrices y postura. Y eso se adquirió desde que eran pequeñitos. ¿Qué es lo primero que adquirimos? Postura, después habilidades y después cualidades, finalmente rendimiento. Entonces, cuidado aquí con el rendimiento. Observemos qué ha pasado antes, ¿ya? ¿Cómo se ha desarrollado la fuerza? De acuerdo, por ejemplo, a la madurez puberal que estos tienen. Y la flexibilidad es una cualidad física muy saludable. Esta es una de las pérdidas que lamentan más los ancianos. Y es una de las pérdidas que hacen anquilosarse más. Entonces, tenemos que desarrollar y mantener la flexibilidad física, la flexibilidad de los diferentes grupos musculares, considerando todos los grupos musculares, ¿ya? La flexibilidad según rango articular, la flexibilidad considerando las características del deporte, súper importante, ¿cierto? Y finalmente la flexibilidad apunte hacia la salud, no al rendimiento deportivo cuando son pequeños. Bueno, y todo esto que hablamos con respecto a la actitud y el estado emocional, ¿cómo lo podemos trabajar? A través del juego, a través del grado de participación. Y ahí es donde el entrenador y el profesor de educación física tienen un rol súper importante. Bueno, Eduardo les contaba que hice mi doctorado en España. Pues bien, y me fui con hijo y todo. Entonces yo era apoderada como todos los otros y veía que los entrenadores y los profesores de educación física consideraban a todos los niños. Y le decían, vamos, máquina. Y era un niño que tenía sobrepeso, pero lo estimulaba. Y siempre lo hacían participar. Participan todos. Y el que nunca participó y hoy día es el primer campeonato escolar al cual asiste, se iba con el sombrero del profesor. Entonces ahí vemos que la actitud del niño puede estar mejorada y el estado emocional también. Tenemos que integrarlo, tenemos que hacerlo participar en el juego, por lo tanto tenemos que hacer juegos adecuados para que todos participen. Entonces, nuestro eslogan aquí: nadie sobra, todos participan. Bien, entonces, la capacidad de trabajo físico en etapa de crecimiento y desarrollo, ¿cierto?, provoca un estímulo, ¿ya? Y este estímulo podría tener como resultado la adaptación o la no adaptación, ¿cierto? Vamos por el lado positivo. Cuando un estímulo es adecuado, logra la adaptación, la respuesta
¿cierto? Adaptativa, orgánica, óptima para que se tolere la carga y para que se provoque una mejora. ¿Y una mejora en qué? En las estructuras físicas, por ejemplo, y también en los sistemas biológicos. Entonces ahí es donde se aplican los test y ves que mejoró el rendimiento, ¿ya? Pero antes de eso tenemos que constatar que efectivamente las estructuras físicas van mejorando y que los sistemas biológicos también van respondiendo. ¿Cómo qué, por ejemplo? Como el desarrollo mitocondrial. ¡Ay, qué difícil suena! No, pero sabes que los pediatras están muy interesados en eso. ¿Qué pasa con el sistema mitocondrial de los niños en el proceso de crecimiento y desarrollo? ¿Cuándo crecen estas mitocondrias? ¿Y qué efecto tienen? Mejorar el consumo de oxígeno, pues. Entonces, ahí vamos viendo que la adaptación a ese trabajo que instalamos en ese grupo de niños fue óptimo. Y por otra parte, también podría ser no adecuado a la capacidad de adaptación, porque es muy bajo o porque es muy alto. Y esto, por supuesto, que si es muy alto, va a provocar alteraciones estructurales o bioquímicas. Y todas estas alteraciones nos van a llevar a tener lesiones de la estructura. Puede ser una microlesión y si insisto con este entrenamiento excesivo puede ser una lesión mayor y finalmente me lleva a no mejorar el rendimiento. Y ahí podemos comprobar que efectivamente no se adaptó a la carga de trabajo que fue instalada para ese grupo de niños o para ese niño simplemente. Bueno, entonces la prescripción de ejercicios en niños debemos hacerlo sin exponerlos a riesgos y lesiones. Bueno, es que tenemos que cautelar, no trabajar con cargas estáticas de duración larga. Tenemos que ir por la dinámica, donde cambien los puntos de caída de los vectores de fuerza. Que no, que no caigan siempre en el mismo punto porque los tejidos están muy maduros todavía. Entonces ahí es donde se producen las lesiones. Entonces tenemos que desplazar estos vectores de fuerza por distintos puntos. Los trabajos específicos son para las personas que ya están maduras, pero los pequeños tienen que disfrutar su trabajo y tienen que basarse más que nada en trabajos espontáneos. Evitar las cargas estereotipadas, asimétricas o unilaterales. Eso es lo que pasa, por ejemplo, cuando los niños comienzan la especialidad muy pequeños, como en el tenis, por ejemplo. Apenas se ponen la raqueta y van haciendo golpes repetidos. Por supuesto que van a fortalecer asimétricamente. Y eso, cuando crezca, ya no va a ser un plus, no va a ser algo positivo, al contrario. Entonces tenemos que tener una muy buena preparación física cuando son pequeños para después, ¿cierto?, especializarnos en algún deporte. Tampoco debemos incluir cargas sin previa adaptación. De eso estamos hablando, de una buena preparación física. Muchos piensan que la preparación física o el preparador físico es para los deportistas que ya están consagrados, aquellos que tienen un entrenamiento sistemático, aquellos que están compitiendo ya hace un tiempo. No, la preparación física es para todos, ¿ya? Y en los niños tiene que haber una buena preparación física si estos quieren, ¿cierto?, seguir en el deporte. Y si no, también para la salud. Bueno, también tenemos que tener un tiempo de recuperación suficiente tras un entrenamiento intenso. Hay ocasiones que se someten a entrenamientos que les produce mayor desgaste. Por lo tanto, tenemos que calcular el tiempo de recuperación. Tenemos que dar un tiempo para que todos los sistemas, especialmente los energéticos, las fuentes energéticas, las vías energéticas, ¿cierto?, puedan recuperarse, puedan recuperar su sustrato, puedan repletar los depósitos, por ejemplo, en el caso del glicógeno. Entonces eso se hace con observación. ¿Cómo podríamos observar eso? Con la eficiencia mecánica, con, por ejemplo, con el número de zancadas por distancia.
El niño puede decir, pero profe, si entré en el tiempo, hice el mismo tiempo que la vez anterior, ¿por qué me dice que me detenga? Porque hiciste más zancada. ¿Qué significa eso? Que estás empujando menos. Y que o te está molestando el ácido láctico o depletaste tus depósitos energéticos. Y lo más probable es lo primero, ¿cierto? Descansamos y vamos a la otra serie. Entonces, tenemos que estar chequeando constantemente. Bueno, y también no tenemos que tener el propósito de hipertrofiar la musculatura. Entonces, trabajar con el propio peso, cuando el peso es normal, es una buena medida. Pero no olviden que no cuando tienen sobrepeso. Ahí tenemos que tener como indicador de carga el peso normal, ¿cierto? Y tratar de que se trabaje la misma musculatura, pero con el peso que él debería tener o que ella debería tener. Y bueno, por estabilidad, ¿cierto? Por estabilidad de su tronco, de los músculos que todavía no tienen el tono adecuado, no usar carga sobre la cabeza para evitar lesiones o malas posturas. Bueno, entonces en cuanto a la prescripción de ejercicio en los niños, sin exponerlo a riesgo, debemos tratar de incorporar diversas actividades. Entonces, de diversificar las actividades. Por otra parte, la clasificación biológica priorizará a la cronológica. Me explico. Un niño puede tener cronológicamente 10 años, pero su edad biológica tal vez es de 8. Entonces, ¿cuál es la que cuenta ahí? La de 8. Porque su madurez y su respuesta adaptativa está con respecto a la edad biológica que éste tiene. ¿Ya? Y eso, ¿cuándo lo tenemos que hacer? Cuando vamos a designar una carga de trabajo físico. Por otra parte, tenemos que favorecer el desarrollo general del niño sobre los resultados de trabajo físico. ¿Y esto hasta cuándo? Hasta la maduración definitiva. Entonces, aquí es un niño que está en desarrollo. No prioricemos los resultados que éste debería tener. Por eso que es importante no comenzar con las competencias cuando son muy pequeños, porque se está pasando por sobre el desarrollo físico. O sea, las exigencias muchas veces van más allá de lo que necesita un niño para tener un buen desarrollo físico, ¿no? Y por otra parte, hay que evaluar el estado físico periódicamente, antes y durante el tiempo que estamos aplicando los programas de trabajo. El profesor o el entrenador deberá respetar los principios físicos, biológicos y sociales antes de asignar la carga a los niños, al grupo de niños o a un niño en forma individual. Bueno, entonces, el desarrollo de la fuerza, ¿cierto? Para la programación y la planificación de la actividad física debe respetar ciertos principios, como por ejemplo, la fuerza debe estar clasificada por grupos musculares, ¿cierto? No tiene que ser masiva cuando se trata de niños que aún no han llegado a la pubertad. La fuerza debe ser clasificada por grupos musculares, pero con cargas graduadas. ¿De qué fuerza? De la fuerza establecida ya por el peso corporal. Ahí podríamos decir, pero no dijimos que el peso corporal no era apropiado. No, no es apropiado cuando es excesivo, pero es un indicador, ¿cierto? De cuánta es la carga que debe tener un niño. Si pesa 30 kilos, bueno, el trabajo debe ser para que ellos logren levantar los 30 kilos, ¿cierto? Si se están suspendiendo, por ejemplo, o si están saltando. Pero si tiene peso de más, por supuesto que vamos a tener que usar otra estrategia para desarrollar la fuerza. Y también tenemos que ver que la fuerza en resistencia se da en muchos de los juegos de niños, ¿ya? Y esto propicia, ¿cierto?, que posteriormente ellos ya apunten al desarrollo de la fuerza máxima. Y la potencia, bueno, eso es tan propio a los niños, no lo podemos evitar, ellos siempre van a estar probándose en cuanto a la potencia. Y eso lo dejamos a la espontaneidad. Bueno, también tenemos que
pensar en el desarrollo de la respuesta adaptativa cardiorrespiratoria a través de la programación y planificación de la actividad física. Entonces, apuntamos a mejorar el rendimiento aeróbico, lo que es evidenciado por la disminución de la frecuencia cardíaca como indicador. Es muy buen indicador la frecuencia cardíaca, a pesar de la variabilidad que puede tener en algunas condiciones, ¿cierto? Pero el entrenador conoce la respuesta que tiene cada uno de sus deportistas. Por otra parte, mejorar la eficiencia ventilatoria, o sea, que se aproveche bien el oxígeno aportado en razón al volumen ventilado. Entonces, eso se va trabajando con cargas que están por debajo del 70% de la carga máxima. Tengo que desarrollar la fuerza de contracción de los músculos respiratorios. Son súper importantes. Son súper importantes para lograr, ¿cierto?, que la caja torácica se amplíe y que los pulmones, a su vez, tengan un volumen de aire adecuado para la difusión de oxígeno que se requiere, ¿ya? Y la mecánica respiratoria es muy simple, es por diferencia de presiones. Y aquí tenemos un trabajo voluntario también que se puede lograr con la ventilación, pero surge la espontaneidad, más que el trabajo voluntario que podríamos tener. O sea, si le dice a un niño que natación bombee, sí, ahí vale su trabajo voluntario. Pero en la carrera, por ejemplo, la ventilación sea espontánea. Y en los distintos tipos de trabajo, la musculatura ventilatoria se fortalece de diferentes formas. Por ejemplo, cuando hacen remo, fíjense cómo se fortalece la musculatura ventilatoria en la natación, en la trepa, en la gimnasia, el trabajo aeróbico, y todo con un resultado diferente, ¿cierto? Algunos agrandan más la caja torácica, otros botan con mucha fuerza. Me estoy refiriendo al tipo de ejercicio, ¿cierto? Entonces, tiene que pasar por todos los tipos de trabajo. Y bueno, también tenemos que lograr estabilizar la presión arterial en cargas aeróbicas submáximas, que se podría elevar mucho en niños. No, generalmente no, pero en niños con sobrepeso sí. Claro, entonces aquí, ¿cómo la estabilizamos? Bajando la carga. ¿Habrá forma de hacer esto? Claro que sí, pues. A través de trabajos de resistencia aeróbica, nosotros podemos regular la carga. Y también tenemos que cautelar que los niños lo pasen bien cuando hacen trabajo físico, que disfruten la actividad. No se ven súper felices ahí. ¿Ya? Ya, y cuando les decía que se puede calcular, ¿ya?, la carga en trabajos de resistencia aeróbica, efectivamente es así. Fíjense, podemos hacer un cálculo conociendo la distancia que van a recorrer los niños. Podría ser mucho menos que 6 kilómetros, ¿cierto? Pero aquí estamos hablando de una velocidad de 6 kilómetros por hora. Cuando se camina con una velocidad casi al borde del trote, tenemos una velocidad de 6 kilómetros por hora. Supongamos que tenemos un niño de 45 kilos a una velocidad de 6 kilómetros por hora y otro va al lado con la misma velocidad pero pesa 60. ¿Qué diferencia tenemos con respecto a la exigencia? Si tomamos todo el recorrido de los 6 kilómetros, vamos a encontrar que el niño con 45 kilos requiere solo de 56 litros. Estamos hablando de todo el recorrido con ese peso corporal. Y el de 60, 74,7. O sea, tiene muchos litros de consumo de oxígeno más que el otro. Pero llevémoslo a minutos, ¿ya? Y veamos que la diferencia que existe en el consumo de oxígeno minuto en un niño que tiene 45 kilos con respecto a uno que tiene 60 kilos. Pero si lo dividimos por su peso corporal, miren lo que pasa, nos da el mismo resultado. Eso es lo que pasa en los test estimativos, como el NAVETA, el Cooper, el UKK.
Finalmente te dicen, mira si tenía la misma carga. Aquí podemos ver que no tenía la misma carga. Lo que pasa es que aquí lo dividieron por peso corporal. Entonces, este error se comete muchísimo con los niños con sobrepeso. Eso es lo que tenemos que evitar. Pues bien, entonces ¿existe alguna forma de asociar el oxígeno consumido por el organismo en su totalidad según superficie corporal y el rendimiento cardiovascular? Resulta difícil esto. Entonces, ¿de qué me está hablando? De hacer un cálculo, ¿cierto?, entre su trabajo oxidativo en su musculatura y el oxígeno consumido por minuto. ¿Existe esa posibilidad o no? Sí, a través de algo que casi nadie usa y que es tan fácil de usar, ¿ya? Primero tengo que conocer el volumen de oxígeno consumido con todo su peso corporal, ¿ya? 1,5 litros, por ejemplo. Pero luego lo puedo dividir por el número de pulsaciones que tuvo por minuto. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Qué consumo de oxígeno tiene el organismo por cada eyección sistólica? Cada vez que el corazón late y expulsa, ¿cuánto utiliza el organismo en cuanto al oxígeno? Si lo pensamos bien, estamos hablando de trabajo mitocondrial. Y no hemos ido a ningún laboratorio. Solamente calculé el oxígeno consumido y la frecuencia cardíaca. ¿Cómo calculo el oxígeno consumido? Muy fácil. Está establecido que se consume 1 kilocaloría por cada kilo de peso por cada kilómetro recorrido. ¿Y cómo llevo las calorías a oxígeno? También existe una equivalencia, ¿cierto? 1 litro de oxígeno es igual a 4,82 kilocalorías. Entonces puedo hacer la asociación, la proporción y reemplazar las calorías por oxígeno. Y la frase quedaría así, que se consume 207 ml de oxígeno por cada kilo de peso por cada kilómetro recorrido. ¿De dónde saqué las 207 las 207 ml? Eso es equivalente, ¿cierto?, a 1 kilocaloría. Entonces dije, 1 litro de oxígeno, o sea, 1000 ml, es igual a 182 kilocalorías. 1 kilocaloría es igual a 207 ml. Entonces ahí ya voy a saber qué oxígeno consume por cada kilómetro recorrido por cada kilo de peso. Lo multiplico por el peso. Ya voy a saber cuánto está consumiendo. No es difícil, pero no lo usan. Pues bien, cuando ya tengo el consumo de oxígeno, ya lo divido por su frecuencia cardíaca. Y ahí voy a saber cuánto oxígeno está quitando en el organismo por cada pulsación. Y eso, como les decía, se relaciona con el trabajo mitocondrial. Bueno, y estamos buscando una programación efectiva para el desarrollo de la fuerza, por ejemplo, en adolescentes. ¿Y cómo lo hacemos? Con la carga adecuada. ¿Adecuada a qué? A la respuesta adaptativa que ellos tienen. Pues bien, entonces hemos llegado al final de esta presentación. Agradezco su voluntad. Profesora, a Sí. nosotros tenerla presente con esta gran exposición. Me gustaría hacerle una consulta. Esta consulta tiene que ver con, más que nada, la reflexión por parte de usted en base a cuál es el rol y el papel que tiene la familia del niño, ¿ah? De un niño que se encuentra con problemas de obesidad. O qué recomendación le haría usted a la familia en virtud de la importancia que deben tener ellos en el desarrollo del niño. Es que
Mira, la pregunta es tan profunda como extensa, porque el rol de la familia es fundamental, porque primero el niño se tiene que sentir acogido, el niño se tiene que sentir importante en todos los espacios que tenga, en el espacio familiar, en el espacio deportivo, en el colegio. Entonces, hay que darle la importancia que tiene. Y uno de esos factores es un entrenamiento adecuado, que él, después del entrenamiento, del juego, de su participación, sea feliz, que salga feliz de haber participado y que lleve algo en cuanto a la superación. O sea, que hoy día lo hice mejor que ayer y que sea felicitado. Cuando yo les decía que el entrenador de un club donde yo hice mi estudio, mi tesis doctoral, ya él les decía a los chicos, y bajo peso, de alto peso, como fuera, le decía, vamos, máquina. Entonces yo lo miraba con mi mentalidad chilena y decía, ¿por qué le dice así si él no tiene nada de máquina? Yo, era tan importante, ¿cierto? La emoción que provocaba el entrenador, me acuerdo que se llamaba Agustín, en ese niño que estaba con sobrepeso y que el rendimiento no era bueno, pero él lo apoyaba. Entonces, eso es lo que tienen que hacer. Y el entrenador en este caso es parte de la familia. El entrenador está importante. Si muchas veces las mamás le van a pedir consejos al entrenador, le dice, ¿sabes que no resultó el papá aquí, ni la mamá, ni un tío, ni nadie? Y el entrenador sí resultó. Entonces, claro, ¿cómo acogemos al niño? Si la alimentación tiene que cambiar para el niño, tiene que cambiar para toda la familia. Todos. O sea, no le podemos dejar el refrigerador con llave. Eso es cerrarle la puerta en la cara. No puede ser, todos cambiamos de alimentación, ¿cierto? Y hay que hacer deporte y está recomendado, todos hacen deporte. El papá lo acompaña, la mamá otro día, la mamá también hace deporte, entonces tienen que cambiar el modelo. Y en cuanto a la distribución de comida también. O sea, no puede ser que solo el niño que está en plan de bajar de peso sea el que come solo a las horas de comida, digamos, 11, almuerzo, no, todos, toda la casa, ¿cierto? Y no pueden comer al lado de él también, como diciendo, tú no puedes comer esto. Entonces hay que colaborar. Perfecto, perfecto. Bueno, agradecerle nuevamente por su tiempo, por su presentación y por estar junto con nosotros. Bueno, un agrado, Eduardo. Agradecida de tener esta oportunidad también No, a usted. de hablarles sobre este tema que es tan importante. Entonces, la difusión, la promoción de esto tiene que tener un espacio. Por eso les digo que es una oportunidad para que muchos escuchen y quizás tengan otras ideas, pues. Así es, así es. Bueno, profesora, agradecemos finalmente a todos quienes nos han seguido durante todo el transcurso de nuestro programa. Les dejamos la invitación para que ingresen a nuestra página web www.inaf.cl y ahí podrán ver todas nuestras carreras que impartimos. También pedirles que se informen en nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y Twitter y que se suscriban a nuestro canal de INAF en YouTube para no tan solo ver este programa, sino que muchos otros que ya hemos emitido sobre esta temática y muchos otros que vendrán a futuro en el tiempo. Y también pedirles a la gente que pueda verlos y tener en cuenta la consideración de poder seguir toda esta temática que nosotros estamos viendo. Le agradecemos finalmente a nuestra profesora y docente, la profesora Cecilia Bamonde, y a todos quienes nos han presenciado esta exposición. Muchas gracias y nos vemos en el próximo programa. Gracias, Eduardo. Un abrazo para todos.